Gracias a todos por conectarse. Les damos la bienvenida a los que se acaban de conectar. Somos la familia de la fe. Estamos felices de estar transmitiendo. Estamos felices de compartir con todos ustedes. Les invitamos a que hagan de esto una tradición, conectarse con nosotros, y posteriormente les invitamos a que vengan a la iglesia cuando podamos hacerlo. Vamos a tener muchas cosas para ustedes, vamos a tener termómetros, vamos a tener tapetes sanitizantes, vamos a tener cubrebocas a 25 pesos que va a estar vendiendo Saulo a la entrada, y vamos a tener muchas cosas, y vamos a tratar de que el día que nos veamos podamos tener celebración, porque eso es lo más importante. Celebrar que estamos unidos, celebrar que estamos juntos. Bienvenidos sean todos. Les voy a invitar a que abran su Biblia, por favor. Abran su Biblia en 1 Corintios 13:11. Quiero ir rápido porque el tema de hoy, por más que he querido acortarlo, se me ha hecho extenso. Quiero dividirlo en dos partes. Primero quiero darte una parte teológica y después quiero darte una aplicación que he estado tocando mi corazón mucho a raíz de estos tiempos que estamos viviendo. 1 Corintios capítulo 13, verso 11. ¿Lo tiene usted? 1 Corintios 13, 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Nuevamente, ¿quiere que lo leamos? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 1 Corintios 13, 11. ¿Se acuerda? Terminamos los principios, estamos hablando de finales, y cuando estamos hablando de finales tenemos que estar conscientes de que la iglesia desde el libro de los Hechos, la iglesia que siguió, la iglesia siempre ha estado en un proceso de transición, ¿sí? Un proceso de transición hacia la madurez, un proceso que a veces depende muchísimo de nosotros, pero un proceso que a veces Dios lo empuja, Dios lo mueve, a veces Dios es el que trae cambios. Y estos cambios para la iglesia significan algo muy, muy importante. El final de una generación y el principio de otra. ¿Sí? Uno a veces se preguntará, ¿y qué cosas finalizaron en la iglesia? ¿Qué cosas han finalizado y dieron inicio a una nueva generación? Bueno, podríamos hablar del ministerio terrenal de Jesucristo entre los discípulos. Dio principio, dio el final de una generación y el inicio de otra. Una generación que ya no tuvo físicamente al Señor, pero tuvo el poder del Espíritu Santo en el interior de su ser. Y podemos hablar así de otros ejemplos, pero hoy quiero irme sobre todo a donde estamos, en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, qué cosas están finalizando para la iglesia, que están dando paso a una nueva generación, de qué forma una generación está terminando para darle paso a una nueva. 1 Corintios capítulo 13, pero ahora verso 8. ¿Qué cosas terminan? ¿Qué cosas finalizan? Y quiero aquí que me ponga atención porque no quiero perderlo ni confundirlo. 1 Corintios 13, 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué? Se acabarán. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Estos son términos que nos hacen referencia a dones y a señales. Estos son términos, sobre todo el de ciencia. No estamos hablando de la ciencia como la conocemos humanamente. Estamos hablando de ese tiempo de revelaciones, ese tiempo de manifestaciones especiales del Señor para respaldar la predicación de la iglesia. Y la Biblia nos enseña que las profecías, ¿qué? Se acabarán. Las lenguas cesarán. Y la ciencia también acabará, terminará. Tres cosas que a veces no nos ponemos de acuerdo, que a veces decimos, es que yo creo que todavía no. Bueno, yo quiero decirte por qué acabaron, cuándo acabaron, por qué tenían que acabar, cuál fue el motivo de que terminaran. Y quiero explicarte esto. En primer lugar, ¿cuándo acabaron? 1 Corintios capítulo 13, versos 9 al 10. 1 Corintios capítulo 13, versos 9 al 10. Mira, dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
primer lugar, tenemos que meditar en algunas palabras. Por ejemplo, la palabra en parte, del original en griego meros, denota esto: una parte, una porción de algo, algo parcial o algo incompleto, imperfecto. Lo primero que nos menciona Pablo, le menciona a la iglesia en Corinto, les dice: ¿sabes qué? En parte conocemos y en parte ¿qué? Dice Pablo, no tenemos un conocimiento completo de todas las cosas, no tenemos una revelación completa de todos los misterios, no lo tenemos. Por eso tenemos que profetizar. Por eso Dios sigue teniendo que revelar su verdad por medio de profetas, por medio de sueños, de visiones, por medio de todas estas cosas. Y como nuestro conocimiento es incompleto e imperfecto, aún tiene que haber lenguas para que los incrédulos, para que los judíos nos crean, sepan que estamos hablando en nombre del Señor. Porque solo tenemos parte y parte. Tenemos algo parcial, incompleto, imperfecto. Pero dice el versículo 10, más de 1 Corintios 13, más cuando venga lo ¿qué? Lo perfecto y lo perfecto. ¿Qué palabra ocupamos aquí en griego? Bueno, aquí se ocupa la palabra teleios y significa algo que ha llegado a su fin, telos, algo que ha llegado a su fin. Bajamos el telón, ¿sí? Algo acabado, algo completo, algo que se ha perfeccionado. Y en el caso de 1 Corintios capítulo 13, verso 10 que acabamos de leer, la palabra teleios se refiere a objetos, ¿sí? A objetos, no a personas. Se refiere a cosas, no a individuos. ¿Por qué esto es importante remarcarlo? ¿Por qué? Porque hablamos de cosas, de un objeto que está por perfeccionarse, de un conocimiento que está por ser completado, que está por ser perfecto. Y nos referimos a la revelación de la voluntad de Dios, la revelación de los caminos del Señor, bien por medio de las escrituras completas y perfectas, o una perfección que alcanzaremos en el más allá. Vuelvo a repetirlo, en pocas palabras, al utilizar la palabra teleios, hablamos de objetos, de cosas, y nos referimos a la revelación escrita de Dios completa y perfecta, o a la perfección que alcanzaremos tú y yo en la eternidad. Pero aquí también tenemos que descartar cosas. ¿Por qué? Porque si hablamos de morir e ir a la eternidad para entonces tener un conocimiento completo y conocer todo, entonces hablamos de que nosotros iremos a la perfección. No hablamos de que lo perfecto vendrá a nosotros, ¿sí? Verso 10, 1 Corintios 13, 10. Mas cuando venga, ¿qué? No dice cuando tú vayas a la perfección. Dice cuando venga, ¿qué? Lo perfecto. Y cuando hablamos de que algo perfecto ha de venir, nuevamente la palabra teleios habla de un objeto, habla de una cosa, habla de algo. No de un individuo, no de una persona. No está diciendo que el Señor Jesucristo vendrá y entonces seremos perfectos y conoceremos todo. Porque entonces se ocuparía otra palabra en referencia a una persona, a un individuo, no a un objeto. Entonces tenemos que entender que de acuerdo a esto, no es Cristo. Número uno. ¿Por qué? Porque decir que Cristo vendrá y finalmente vendrá perfecto, es decir entonces que la primera vez que vino no fue perfecto. Y si no fue perfectamente Dios y perfectamente hombre, entonces no pudo morir en la cruz para darnos vida eterna. Y aunque hubiere muerto, entonces no fue el Cordero de Dios perfecto. Y teleios se refiere a objetos, no a personas. Por lo tanto, tenemos que entender que la revelación completa de las Escrituras es esa perfección que estaba por venir. En otras palabras, mira, 1 Corintios 13, 9 al 10, espero no enredarte, dice:
Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. La aplicación más correcta de acuerdo a esto sería la siguiente. Pablo nos dice, hay un conocimiento que no es perfecto, hay un conocimiento que todavía no se ha perfeccionado, una revelación que no es completa. Entonces tenemos que seguir recibiendo profecía, tenemos que seguir recibiendo revelaciones, visiones, manifestaciones especiales para respaldar nuestra predicación, y las lenguas son un instrumento necesario para testimonio a los incrédulos, especialmente a los judíos. Pero cuando venga aquello que es perfecto, cuando el conocimiento que estamos recibiendo haya sido completado, cuando la revelación escrita de Dios quede completa y perfecta, entonces ya no necesitaremos ¿qué? Ni profecías, ni lenguas, ni ciencia, ni esas revelaciones especiales y grandes del Señor. Cuando la palabra de Dios terminó de ser escrita, tenemos que entender algo, que la profecía acabó. En otras palabras, de tajo. Cuando Juan, el apóstol Juan, recibió lo último de Apocalipsis y escribió las últimas letras, no hubo más revelación. El Señor no tenía más que darnos. ¿Por qué? Porque cuando el canon de la Escritura terminó completo, no necesitamos ya más profecía. Lo que necesitábamos conocer, lo tenemos ya aquí escrito, y por lo tanto no fue más necesario eso. También tenemos que comprender que ahora nuestra tarea ya no es tener nueva profecía. Ahora nuestra tarea es conocer. Y la tarea de la iglesia ya no fue traer más profecía, fue enviar lo que ya estaba escrito. Y conforme la palabra fue llegando a diversas iglesias locales, conforme la palabra incluso empezó a traducir en otros idiomas, sí. Nosotros conocemos que oficialmente las primeras traducciones fueron al alemán, después al castellano, y tenemos fechas, sí. Pero la iglesia primitiva, la iglesia después de Corinto, esa generación después de Hechos, esa generación tradujo la Biblia y la tradujo fielmente a otros idiomas. Hicieron sus propias traducciones, y conforme la profecía escrita, la palabra escrita fue llegando a otros idiomas, la iglesia entró en una madurez. La iglesia conoció el mensaje de Cristo no solamente en el griego, sino en muchos otros idiomas. Y ya no fueron necesarias las lenguas. Conforme la palabra de Dios fue llegando a las iglesias, las lenguas fueron menguando, fueron cesando. No acabaron así, sino que fueron poco a poco desapareciendo hasta que no estuvieron más en uso. Y aparte de eso, todas esas señales y todas esas maravillas, todas esas señales que Dios hizo para respaldar la predicación de los apóstoles, la predicación de la iglesia, todas esas revelaciones, visiones, señales maravillosas que el Señor hizo para respaldar el mensaje de la iglesia, ya no fue necesario. ¿Por qué? Mira lo que dice Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17, léelo conmigo, dice: así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios abriría los oídos, abriría la mente, sería una espada de dos filos que penetraría hasta lo profundo del alma y separaría la carne del alma, del espíritu, y abriría los ojos de los hombres para que entendieran la voluntad de Dios y entendieran y discernieran los pensamientos de su corazón. La palabra de Dios sería el instrumento que produciría fe. Entonces Dios dejó de producir todas esas revelaciones, visiones, manifestaciones divinas para respaldar la predicación del Evangelio, porque el Evangelio ahora tenía un poder más grande, el poder de la palabra de Dios.
Eso fue lo que ocurrió. En parte conocíamos, en parte profetizábamos. Pero cuando esa revelación en parte fue completa y fue perfecta, de tajo ya no hubo más profecía. Las lenguas fueron menguando conforme la palabra llegó en otros idiomas. Y conforme esa palabra fue produciendo fe en el corazón de los nuevos creyentes, ya no hubo necesidad de señales, prodigios, maravillas. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Yo creo que debió de haber sido muy difícil para una generación que basaba su fe, basaba su corazón, basaba su liderazgo en todas estas manifestaciones sobrenaturales. La mayor consecuencia fue que la primera generación de la iglesia comenzó a partir. Fue su final para darle lugar a una siguiente generación. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, verso 11 al 12. Primera de Corintios capítulo 13, versos 11 al 12. Dice así, con lo que iniciamos: cuando yo era niño, hablaba como ¿qué? Como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco, ¿qué? Nuevamente, en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Fíjese estas palabras curiosas que utiliza Pablo al inicio. Hablaba como ¿qué? Como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Y es curioso porque hablaba, es una alusión clara al don de lenguas que era necesario para una iglesia que estaba naciendo y que era pequeña, era niña en su edad, en su conocimiento. Mire lo que más que dice: pensaba como niño o tenía sentimientos como un niño, mis emociones eran movidas así. Y es una mención a las profecías, a cómo la iglesia tenía que ser movida por el Espíritu como una iglesia niña, para entender, para comprender, para visualizar las cosas. Y finalmente dice: y juzgaba como ¿qué? Niño. La palabra que se utiliza para juzgar como niño en griego podríamos traducirla como raciocinio, ¿sí? Razonar, un razonamiento, una sabiduría, un conocimiento que era niño, aludiendo a la necesidad de la ciencia y de las revelaciones especiales. Una generación, una iglesia infantil, que al ser movida, al terminar todas esas profecías, esas revelaciones, esas lenguas, tuvo que comenzar a avanzar hacia la madurez, ¿sí? Una iglesia que a veces decimos: ay, ¿por qué terminó eso? Oye, la iglesia por primera vez tuvo la palabra de Dios completa, lo que David hubiera querido, lo que Moisés hubiera anhelado, lo que muchos profetas del Antiguo Testamento hubieran deseado tener en sus manos. Por primera vez la iglesia lo tuvo. Ya no estuvo en oscuridad, sí, porque cuando Pablo nos dice que ahora vemos como espejo, como por un espejo en oscuridad, Pablo nos podría decir: ahora entendemos las cosas por medio de enigmas, por medio de misterios, por medio de mensajes muy ambiguos, ¿sí? Pero Pablo dice que pronto ya no veríamos así. Pronto veríamos claramente. La Biblia estaba siendo completada y Pablo la describe, la compara con un espejo, ¿sí? Con un espejo, el cual, ahora tú y yo tenemos espejos, ¿no? Y tú rompes un espejo y lo ves y es casi un vidrio, atrás tiene una calcomanía brillosa, ¿no? Pero los espejos a los que Pablo se está refiriendo son espejos que por lo regular se hacían de bronce o de algún metal similar con sus características. Y ese metal tenía que ser pulido y pulido y pulido y abrillantado hasta que te diera un verdadero reflejo, hasta que vieras claramente tu rostro. Y la palabra de Dios estaba siendo moldeada, transformada.
y la palabra de Dios llegaría a ser un espejo que nos reflejaría al Padre, al Hijo y el poder del Espíritu que nos guía de manera divina. La iglesia dejaría de tener las cosas en visiones, en enigmas, y vería las cosas, el reflejo de Dios en la palabra clara y genuinamente. Conocería como es conocida. Y ahora la iglesia tendría una nueva responsabilidad, tendría que madurar y tendría que tomar una nueva responsabilidad. Mira Santiago capítulo 1 versos 22 al 25, también usa la palabra espejo en una alusión a la palabra espejo, y nos dice la responsabilidad que la iglesia tendría en un futuro cuando ya no hubiera esas profecías y esas revelaciones. Santiago 1, 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo que... Dice, si tú escuchas la palabra te toca. Es como si te estuvieras viendo en un espejo. Dice Santiago, mira, dice 24, porque él se considera a sí mismo y se ve, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ve la responsabilidad que ahora le toca a la iglesia. Iglesia, ya no vas a tener profecías, ya no vas a tener lenguas, ya no va a haber esas revelaciones divinas para respaldar tu mensaje. Ahora tú tienes que ser un hacedor de la palabra, tienes que mirar atentamente a la palabra de Dios para no desviarte, para no confundirte. Tienes que perseverar en ella, iglesia, para que te sostengas, para que seas fuerte, para que crezcas. Tienes que cumplir fielmente con ella, no ser un hacedor olvidadizo, sino ser un hacedor de la obra. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Era tiempo de que la etapa infantil de la iglesia concluyera y comenzar a actuar con madurez. Y esto lo propició Dios. Tuvieron que acabar las profecías, tuvieron que cesar las lenguas, la ciencia tuvo que terminar. Porque de otro modo, hermano, somos personas que nos aferramos al pasado, somos personas que siempre vemos hacia atrás y decimos, mira, eso era mejor. Sí, somos así. Por eso tú siempre quieres volver al pasado, quisieras volver a la secundaria, quisieras volver a tu juventud. Más, muchos de ustedes quieren volver con la novia que los terminó hace 5 años. Y así somos, nos aferramos al pasado. Y la iglesia se aferraría al pasado, se aferraría a esa inmadurez, se aferraría a las cosas y no estaría lista para enfrentar lo que venía. Porque lo que venía era un tiempo de mucha persecución y de muchísima oscuridad. Corinto era una de las iglesias más enfocadas en los dones o carismas del Espíritu. Y yo creo que por eso Pablo dio este mensaje primero a ellos, porque ellos tendrían que comprender que el final de todas estas cosas se acababan. Había muchos dones que permanecerían, pero muchos otros en los que ellos se basaban para su fe, se basaban para su liderazgo, terminarían. Imagínate, si de por sí su atención excesiva hacia las lenguas, su atención excesiva hacia las profecías, los hacía ser una iglesia inmadura, una iglesia con mucha deficiencia en su crecimiento espiritual. Ahora imagínate que ellos siguieran aferrándose a todo eso y siguieran queriendo ser niños. Imagínate una iglesia que se siguiera aferrando a las profecías, a las lenguas, a las revelaciones especiales para su fe. ¿Sabes cómo sería eso? Sería como un niño de 4 años que aún usa pañal. Mire, yo le cambiaba el pañal a mis hijas de chiquitas, ¿no? Es más, dices, oye, pues, ¿qué es esto? ¿Sí? Pero cámbiale el pañal a un niño de 4 años, de 5. ¿Sí? Y más cuando ya lo llevas a comer tacos, mijo, come tus taquitos. ¿Sí?
Cámbiale el pañal y a ver si es cómodo. ¿Sí? ¿Sabes cómo sería esto? Sería como un bebé de 5 años, ¿sí? Tu bebé de 5 años, que aún llega de la escuela y le das su leche con chocolate en biberón, su biberón de perrito, y lo sientas y lo cuestas y se lo quitan y lo destruyen para que ya no siga tomando su leche. Así es de triste esto, ¿no? Hay cosas que tienen que acabar. O es como el hijo de 25 años, ¿sí? Tu nene de 25 años, que nunca le enseñaste a hacer ninguna tarea, y un día tiene que lavar ropa, un día tiene que prender el boiler para bañarse, un día tiene que calentar algo en la estufa, y vive como vagabundo porque no sabe ocupar nada. La iglesia tuvo que ver concluido este tiempo de revelaciones divinas para dar un paso hacia la madurez. Y yo creo que la iglesia tiene que entender que cada final es un reto para la iglesia, un reto para avanzar en su madurez. En Juan 16, versos 7 al 8 nos dice cómo el Señor les dijo que aún su presencia física con ellos terminaría, tenía un final. Juan 16, 7 al 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La verdad, yo soy uno de los primeros que hubiera deseado conocer a Cristo físicamente. A mí si me dijeran, oye, ¿te hubiera gustado verlo, escucharlo? Claro que sí, yo creo que a ti también, yo creo que a todos. Pero Él dijo, les conviene que me vaya. Les conviene que mi presencia física en medio de ustedes termine. Porque si Él no hubiera ascendido al cielo, la iglesia nunca hubiera conocido la obra poderosa del Espíritu Santo a través de ella. Una obra poderosa que utilizaría a los discípulos para convencer a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y la iglesia no se hubiera expandido como lo ha hecho. Y ahora, en Corinto, ciertos dones tienen que finalizar para que la iglesia descubra el poder de la palabra, el poder de la fe que produce la Escritura, el poder del discípulo guiado por la palabra de Dios a través de muchas otras generaciones. Como lo dijimos, así que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra. La iglesia nunca hubiera conocido eso. La iglesia hubiera tenido que vivir toda su vida dependiendo de profecías, de quién tenía un don, de quién podía interpretar, de quién podía traducir esa lengua, de quién podía hablar a otros. Y cuando la iglesia está junta, perfecto. Pero cuando la iglesia está dispersa, cuando la iglesia fue perseguida, cuando muchos cristianos tuvieron que sobrevivir escondiéndose en las montañas, fue necesario esto, más que cualquier otro don. El tiempo que estamos viviendo, hermano, quiero aplicar ahora esto que te he explicado ahora. El tiempo que estamos viviendo debe recordarnos que existen finales. Y no solo para la iglesia, sino que el mundo entero considero que está ante un final. Y quizá no sea el final del mundo, pero creo que es el final de una generación. Si lo piensas bien, pues, o por si no lo has notado, existe un grupo en gran riesgo a causa de esta pandemia. Y ese grupo es una generación que se está extinguiendo. Esta enfermedad está amenazando con acabar con la vida de personas que han ocupado un papel muy importante en por lo menos los últimos 40 años, tanto de la iglesia como del mundo. Y si no son 40, son 50, son 60 años. Y esa generación se está extinguiendo. En el caso de la iglesia, estamos hablando de la generación que salió de la idolatría, sí, la generación que creció en un país, en una sociedad
donde había un equipo oficial que era el América, había una comida oficial que eran Sabritas y Coca-Cola, un país donde había una religión oficial inquebrantable que era el ser guadalupano, y una generación que salió de eso para seguir el Evangelio de Jesucristo. Una generación que experimentó rechazo, menosprecio por su fe. Estamos hablando de una generación que abrazó el Evangelio con un corazón dócil, que recibió la palabra con mansedumbre, que mostró desde el principio una sincera fidelidad a Cristo. Una generación que pocas veces faltaba a la iglesia, que pocas veces sigue faltando. Una generación que es la que más ha luchado ahorita con ver una iglesia cerrada. Una generación que oró, estudió fielmente. Una generación que la seguimos conociendo porque diezman fielmente, sí. ¿Sabes quién conoce esa generación por lo regular? Los tesoreros de las iglesias. Porque son los que fielmente están ahí registrados. Una generación que se está perdiendo. Una generación que fue alcanzada no por iglesias locales, fue alcanzada en su mayoría por misioneros. Y esas son las generaciones que dieron pie a las iglesias que nacieron. Una generación que a pesar de haber iniciado, aún se siguen manteniendo fieles a Cristo, fieles a su iglesia, fieles a sus hermanos. Una generación que con devoción y sacrificio comenzó a servir al Señor. Sí, una generación que iba a la iglesia domingo en la mañana, domingo en la tarde, y en la semana estaba en la iglesia 4 veces. Y hacía todo lo que podía, sacrificaba descansos, sacrificaba todo, se esforzaba por prepararse, soñaba con que su familia viniera a Cristo, soñaba con que otros trabajaran para el Señor. Una generación que deseaba que el mundo fuera alcanzado para Cristo y que vieron con honor el servir a Dios en un ministerio. Una generación que con amor predicó el Evangelio a toda su familia y se esforzó, aunque los despreciaran, aunque los rechazaran, porque su familia fuera salva. ¿Sí? Y no solo en la iglesia, en la sociedad. Mira la sociedad de esta generación que te estoy hablando. Es la sociedad que desde cero inició con un negocio, empezaron con una tienda. Es la generación que no tuvo vergüenza a pararse con una mesa en la calle, a poner una anafre. Es la generación que no tuvo vergüenza de iniciar desde ceros. No tuvieron miedo de levantarse temprano, no tuvieron miedo de dormirse tarde. No, era la generación que no sabía de estrés, no sabía lo que era deprimirse. ¿Por qué? Porque tenían un compromiso con las personas que amaban. Una generación que aunque sufrieron abandonos muy crueles, nunca se permitieron el que sus hijos pasaran hambre o necesidad. Eran personas cuya educación era casi de primaria y academia. ¿Sí? ¿Te acuerdas de las academias? No eran universidades, no eran prepas, les enseñaban a la gente algo técnico. ¿Sí? Era primaria y academia, esa generación. Pero aún así, pudieron darle educación de universidad a sus hijos. Aún así, trabajaron bien duro con un oficio para que sus hijos salieran adelante. Una generación que no se quejaba de que no había dinero. ¿Por qué? Porque nunca había dinero. Siempre vivía en crisis. Cada año era la nueva crisis, cada año era la nueva devaluación. Y aún así compraron su casa, aún así tuvieron 4 hijos, por lo menos. Y todos, y a cada uno de ellos trataron de darle lo que podían. Cuando hablamos de esta generación, tenemos que pensar en ellos por su devoción, una devoción a Dios, una devoción a sus familias, que los hacía sacrificarse, y una generación que nos dio todo, hizo todo para que nosotros estuviéramos bien,
pero una generación a la que no podemos dejar descansar. ¿Por qué? Porque aún los necesitamos, sus hijos aún los necesitan. ¿Por qué? Porque sus hijas y sus nueras se estresan cuidando a sus hijos, cuidando a los niños, así que necesitan que esa generación se los siga cuidando, se los sigan educando. Una generación que no puede jubilarse. ¿Por qué? Porque no solamente tienen ahora que sostenerse a ellos, sino que siguen ayudando a los hijos porque no les alcanza el dinero. Siguen pagando ahora las escuelas de los nietos porque los nietos tienen que ir a escuela de paga. Pagan el ballet de las nietas, pagan el gimnasio, pagan el judo de los nietos. Y que ahora con la pandemia, ¿sabes qué es lo peor de todo? Tienen que seguir manteniendo a sus hijos y darles de comer, porque pobrecitos no tienen trabajo, ¿sí? Desde hace 3 años no tienen trabajo, desde que salieron de la universidad no tienen trabajo porque ningún trabajo es digno de ellos. Es la generación de la que nos burlamos mucho de ellos, porque no saben ocupar el celular, no saben bien lo que es el internet. Es más, nos reímos de ellos porque no pueden pronunciar el Netflix, el Nesquik, el Netflix, ¿no? Pero ¿saben lo que esa generación sí sabía? Desde los 17 años sabía lo que era trabajar en una fábrica. Desde los 17 años sabía lo que era salir a vender a las calles, o desde antes, desde los 15 años sabían lo que era ganarse el sueldo. Sabían lo que era trabajar más de 8 horas. Sabían lo que era pagar luz, agua, gas. Y aún así, después de saber lo que era pagar todo eso, compraron su televisión de blanco y negro, compraron su refrigerador, compraron su estufa de gas y dejaron de usar leña. Una generación de la cual a veces nos quejamos mucho, pero te aseguro algo: si esa generación tuviera que mantener a los nietos, sacarlos adelante en esta pandemia, si esta generación tuviera que salir a vender y a trabajar en las calles, lo haría. Lo haría, porque no le tienen miedo a la vida. Una generación a la que muchos hoy en día critican porque son religiosos, porque su pensamiento es anticuado. Una generación que, es que mis papás no entienden, están muy pegados a ese libro, son muy religiositos, ¿sí? Son muy religiositos. Pero te ponen el ejemplo cuando se trata de caminar con Cristo. Una generación que sufre abandono y abusos, porque están abandonados muchos de ellos. Están siendo abusados, porque teniendo ya una mayoría de edad, en lugar de descansar, tienen que seguir y seguir trabajando, cocinando, haciendo qué hacer. Lo curioso es que ellos nunca exigieron sus derechos. Nunca exigieron sus derechos a ser felices, nunca exigieron sus derechos a prosperar, a vivir una vida cómoda, nunca exigieron su derecho a viajar, a conocer el mundo, nunca exigieron su derecho, nunca pelearon por decidir por sus propios cuerpos. Las mujeres nunca pelearon por el derecho al aborto, o los hombres y mujeres nunca pelearon por su género. Porque primero estuvo el amor a Dios y el amor a la familia. ¿Qué más te puedo decir? Una generación que luchó para darnos todo, pero no la dejamos descansar. Seguimos necesitando mucho de ellos, dependemos de ellos. Una generación que no fue perfecta y que podemos criticar mucho. Más, mucha gente puede decir: me destruiste mi infancia, acabaron con mi niñez. No acabaron con tu infancia. Te dieron la oportunidad de tener una infancia y te dejaron la oportunidad de cambiar todas aquellas cosas en las que ellos se equivocaron. Nos dejaron la oportunidad de hacerlo mejor. Esta generación que salió de la oscuridad de la religión, y que, sabes, yo creo que ha de ser lo más doloroso, porque lo miro en el rostro de muchos, el ver con tristeza cómo sus hijos poco a poco abandonan el Evangelio, abandonan la luz que transformó la vida de sus padres y comienzan a perderse otra vez en la oscuridad de la cultura, del pecado, de la religión.
de la idolatría del mundo. Esa es la generación que se está extinguiendo y que debería hacernos pensar. Yo no creo esta pandemia, y te lo he enseñado con la Biblia, no va a acabar con este mundo. Pero sí está acabando con una generación. Una generación que va a perder demasiado. ¿Será esta la última generación fiel? ¿Será esta generación que te acabo de describir la generación antes del fin, la última generación antes del fin? Piénsalo, piénsalo. Cuando esta generación se apague, ¿todavía quedará gente fiel sobre esta tierra? Gente que esté dispuesta a sacrificarse por sus convicciones, gente dispuesta a amar a su familia, gente dispuesta a salir todos los días y ganar un sueldo mal pagado con tal de que a su familia no le falte comida. Quedará todavía una generación que quiera servir al Señor, no importa si no descansan, no importa si no duermen, no importa si tienen que poner de su propio bolsillo. Quedará una generación así de fiel, una generación que aún siga haciendo sus cuentas y siga diciendo, esto es del Señor antes que nada, y esto es lo que el Señor nos ha dado para nosotros. ¿Quedará una generación así todavía? Cuando esa generación no esté, ¿qué haremos? ¿Continuaremos con su legado? ¿Continuaremos con lo que ellos nos dejaron? ¿O haremos lo que casi todo el mundo hace? ¿Tomaremos la herencia y la despilfarraremos? ¿Sí? Porque es la generación olvidada. Pero cuando parten, todos nos estamos tallando las manos para ver qué nos tocó. ¿Seguiremos su legado? ¿O despilfarraremos lo que ellos nos heredaron? Piénsalo. Porque mira lo que dice Lucas 18:8. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia. Jesús está hablando de la oración y de su Padre y de la respuesta. Pero deja esta pregunta. Os digo que pronto les hará justicia. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué se refiere esto? Porque tenemos que entender que antes del fin, el mundo entero se dirigirá a un estado total de incredulidad. Antes de que Cristo vuelva, el mundo se encontrará en un tiempo de apostasía, de persecución, de idolatría, de hipocresía, de incredulidad. Por eso Cristo se pregunta, cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en esta tierra? Este tiempo de enfermedad que estamos viviendo será el fin de la última generación fiel. ¿Será este el inicio de esta incredulidad, de esta apostasía que invadirá el mundo? Aquellos que quedemos después de todo esto, aquellos que estamos luchando por adaptarnos al nuevo cambio, a esta nueva generación que va a iniciar, continuaremos con la fe, con la misericordia, con el amor que nos dejaron la anterior generación. ¿O permitiremos que todo eso se pierda? Yo lo he estado pensando mucho. Es el fin, probablemente, de una generación. El inicio de una nueva. Esta nueva generación en la cual yo me incluyo, no estoy tan viejito, empezaremos a portarnos como adultos. ¿Pensaremos como adultos? ¿Hablaremos como adultos? ¿Razonaremos como adultos? ¿O seguiremos siendo niños? Cada fin es un reto para la iglesia.
el reto de madurar, de crecer, de avanzar hacia la siguiente generación. O dejar esta tierra sin fe. ¿Qué vamos a hacer? Con cabezas inclinadas y ojos cerrados, con cabezas inclinadas y ojos cerrados. Yo solo quiero hacer una invitación, y es una invitación muy directa y muy firme. Son dos cosas. Uno, si tú tienes cerca de ti a una persona que cuando te estoy hablando de esta generación que se está extinguiendo, tú piensas en él. Tal vez tú piensas en tu papá, tú piensas en un maestro, tú piensas en un hermano de la iglesia que te ha enseñado, tú piensas en alguien que pertenece a esa generación, no perfecta, pero que hasta el día de hoy ha sido muy importante. Si tú tienes a alguien cerca de ti, o alguien en tu mente o en tu corazón, quiero que ores por esa persona. Si está cerca de ti, quiero que la abraces. Quiero que ores por ella, por él. Si tienes a alguien en tu mente, no solo quiero que ores por él, quiero que cuando en la tarde tú tengas un tiempo, quiero que le hables. O es más, ahorita que termine el servicio, quiero que le hables y le digas, gracias. Gracias. No sé cómo agradecerte tu fe, no sé cómo agradecerte tu ejemplo, no sé cómo agradecerte tu amor. No sé cómo agradecerlo. En segundo lugar, si tú dices, yo quiero cambiar, yo quiero tomar mi papel en la siguiente generación, yo quiero ser aquella que deje de pensar como niño, deje de comportarse como niño, deje de razonar como niño y tome la madurez para enfrentar los tiempos que vienen. Quiero que se lo digas al Señor ahí donde estás. Señor, antes que nada te damos gracias, porque yo creo que todas las personas de la iglesia hemos sido bendecidos por la vida de alguien que fue fiel. Todos hemos sido bendecidos, tocados por la vida de una generación que luchó, que salió de la oscuridad, que caminó a tu lado, que no se dio por vencida. Una generación que mantuvo tu palabra en alto, que aún en medio de sus fallas y sus errores, supo encaminarnos en la fe, supo mostrarnos el camino. Bendice esa generación y guárdala. Guárdala, Señor. Protégela. Bendice a aquellos que desde la nada se levantaron un negocio, levantaron una herencia, levantaron a sus hijos para darles educación, nos levantaron para vencer la incredulidad y el pecado y nos encaminaron en tu buena voluntad, en la verdad de tu palabra, una palabra que permanecerá para siempre. Bendice esa generación, Señor, que vivió cambios, vivió crisis y se mantuvo de pie. Y ayúdanos a los que te lo pedimos. Ayúdanos a tomar nuestro papel en estos tiempos que están por venir. No sabemos cuántas generaciones más queden. Quizás seamos la última generación fiel. Quizás seamos la última generación que aún siga clamando por la verdad, por la vida, por la justicia, por la fe, por el amor. Quizás seamos la última generación que siga levantando en alto tu palabra y que siga proclamando la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No lo sabemos. Pero si esta enfermedad significa el fin de una era, el fin de un tiempo y el principio de una nueva generación, queremos ser parte de ella y queremos actuar con madurez.
Queremos caminar en tu palabra, pensar con tu verdad, ser guiados por tu Espíritu en estos tiempos que se avecinan. Queremos ser la generación que mantenga la fe en alto. Queremos ser la generación a través de la cual tu palabra siga produciendo fe, tu palabra siga transformando vidas, tu palabra siga obrando de manera poderosa en este mundo. Queremos ser la generación que te sirva con devoción, con sacrificio, sin esperar nada a cambio. Queremos ser la generación que aún siga contando sus finanzas y siga convencida de que todo te pertenece a ti, que nada es nuestro. Queremos ser la generación que ame a sus hijos, que ame a su familia. La generación que en lugar de seguir reclamando sus derechos, siga perseverando con mansedumbre, con amor. Siga perseverando en ti, Señor. Ayúdanos. Perdónanos. Porque creo que hemos abandonado mucho a esos adultos mayores. Hemos abandonado y criticado mucho a esa generación que trabajó arduamente para sacarnos adelante. Perdónanos, porque hemos sido injustos. Guarda a esa generación y retribúyele con tu amor, con tu misericordia. Porque de verdad, Señor, no sé qué vamos a hacer cuando esa generación ya no esté. No sé cómo vamos a poder llenar el vacío que ellos nos dejen. No sé cómo vamos a poder cubrir esa fidelidad, ese amor, ese servicio que ellos te ofrecen día con día. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Póngase de pie, vamos a cantar. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has traído, el asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar.